arte, en cualquiera de sus formas, es testimonio vivo de la humanidad. Preservarlo es resguardar la memoria y protegerlo es honrar la belleza de lo que fuimos, somos y seremos. Por eso espacios como la Fonoteca Nacional de México constituyen verdaderos santuarios culturales donde el tiempo se escucha, se archiva y se transmite. Desde la Fonoteca Nacional de México les doy la bienvenida a una nueva edición de Vidas, la revista cultural por excelencia de Telesur, que se engalana hoy al tener como punto de partida este recinto sonoro ubicado en la emblemática alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. Soy Aisa García y los invito a recorrer este lugar durante la próxima media hora. Pero antes, entérese de las noticias culturales más relevantes de la semana. Adelante, estudio. La ciudad oriental de Santiago de Cuba es sede del Festival del Caribe, un encuentro dedicado a la cultura tradicional caribeña, reconocido internacionalmente como Fiesta del Fuego. El evento reúne a artistas académicos y representantes de movimientos populares de la región. En esta ocasión, la celebración rinde homenaje a Curazao y coincide con el 510 aniversario de la fundación de la urbe santiaguera. La agenda incluye diversas actividades culturales. Desde su creación en 1981, el evento ha promovido la preservación y difusión del patrimonio cultural caribeño, consolidándose como un espacio de diálogo intercultural. El Teatro Nacional de Caracas fue escenario del impactante debut de Ni enemigos ni extranjeros, una producción que aborda el drama de migrantes venezolanos víctimas de secuestro en El Salvador. Esta obra está hecha con un profundo amor, una profunda poesía para evidenciar esta terrible situación que vivimos los venezolanos y las venezolanas en el mundo. Para mí ha sido un honor poder encarnar a estos migrantes, a estas madres que sufren en este momento la ausencia de sus hijos. Con un elenco multidisciplinario que integra teatro, danza y circo, la puesta en escena promueve la dignidad humana y la solidaridad. La obra continuará su temporada en Caracas, en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos, CELARC, antes de iniciar la gira nacional. Este 3 de julio se inauguró la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEM, en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud. El evento, de entrada libre, cuenta con una amplia programación cultural, editoriales internacionales y homenajes a destacadas figuras literarias. Egipto, como país invitado de honor, cuenta con una exposición que vincula su legado histórico con la era digital. La feria destaca la diversidad cultural venezolana, incluyendo espacios dedicados a lenguas indígenas y literatura infantil. La feria expone más de 100 nuevos títulos de editoriales nacionales. Además, incluye actividades como talleres, recitales y debates. La FILBEM, creada en 2005, reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y el diálogo intercultural. La Casa de América Latina albergó la presentación oficial del programa del Festival de Cultura Latinoamericana y Caribeña, organizado por el gobierno de Rusia y su Departamento de Relaciones Exteriores. Durante el evento, se proyectó un resumen de la edición 2024, que atrajo a alrededor de 100.000 visitantes. Autoridades destacaron el crecimiento del festival, que este año se realizará del 19 al 27 de julio en el Parque Jardín, Hermitage y otros espacios culturales. La agenda incluirá música, danza, cine, gastronomía, exposiciones y conferencias, con propuestas como la obra El amor según Márquez, presentada por el Teatro Mayakovsky. Para el aclamado escritor Stephen King, los libros son una incomparable magia portátil. Y como ya es costumbre en Vidas, queremos compartir 3 recomendaciones literarias que
creo que vale la pena conocer. La primera es El extraño legado del abuelo, un libro de Editorial El Naranjo pensado para jóvenes lectores. Está escrito por Oscar Martínez y Joaquín Casasola e ilustrado por Israel Barrón. Este libro narra cómo la vida de un chico de 12 años da un giro inesperado tras heredar un misterioso legado de su abuelo, desatando secretos familiares. Puede dejarnos sus comentarios sobre este libro en nuestra cuenta en las redes sociales, pero también quiero presentarle otros 2 volúmenes que encontré aquí en la Fonoteca Nacional de México. Este es Las músicas de las carpas de Ciudad de México. Está escrito por Natalia Vieleto Bueno. Pueden consultarlo aquí en la Fonoteca. Y hay otro libro que me llamó mucho la atención y se titula Un siglo de la radio en México. Aquí hay mucha historia. Este libro tiene mucho que ilustrarnos sobre la radio en México. Y bueno, pueden enviar sus comentarios o recomendaciones de libro a nuestra cuenta, que les recuerdo es @vidastelesur. Vamos a una pausa y regresamos. Parada en la Fonoteca Nacional para conocer los diapasones de Diego Liego. Son estos instrumentos sonoros. Si usted se acerca a ellos, pues van a timbrar, porque así es todo lo que ocurre en estas 2 salas. Por eso hay que venir a descubrirlo. La Fonoteca fue inaugurada en diciembre de 2008 con la misión de rescatar, preservar y difundir el patrimonio sonoro de México. Y bueno, desde acá quiero presentarles a Raquel Ameri, actriz y bailarina argentina, quien ha logrado mostrar al cuerpo y al texto como partitura viva. Ameri tiene una particular forma de memorizar los diálogos y una marcada acción en la precisión de sus actuaciones. Vamos a conocerla. ¿Qué les parece? Actriz, bailarina y clown argentina, Ameri despliega sobre las tablas un lenguaje escénico donde el cuerpo y el texto se entrelazan en una partitura vibrante. Su arte no se limita a la memorización de diálogos, sino que la encarna con una precisión meticulosa, transformando cada movimiento, cada palabra en un acto de revelación. Cuando era chiquita quería ser actriz desde los 5 años y mi mamá primero me permitió hacer danza, así que comencé con la danza clásica en una escuela de barrio, hice danza hasta los 10 años, después mi mamá comenzó a hacer danza en un lugar donde hacían una técnica que era rara, Graham. Y a mí me seguían mandando a la danza clásica y yo miraba las clases de Graham y terminé metiéndome con 10 años en un grupo de bailarinas de 23, 28, 30 años con la técnica de Martha Graham, que fusionaba el contemporáneo con el yoga. Así que siendo muy pequeña, con 10 años, mi cuerpo recibió una gran información de técnicas bastante complejas de la danza clásica, del Graham, el contemporáneo. Pero a mí me pulsaba mucho el tema del teatro, así que a los 13 años comencé en Buenos Aires en la Asociación Argentina de Actores. Para ella, el cuerpo es un archivo sagrado, un mapa de emociones y significados donde lo físico y lo psicológico se funden en un solo instrumento. Esta visión holística trasciende en el escenario y se expande en su labor pedagógica, donde no solo forma intérpretes, sino artistas conscientes, capaces de habitar plenamente su herramienta más esencial, la unidad cuerpo-mente. Yo digo que yo actúo como actriz con conciencia cósmica, porque cada acción que realizamos, ya sea en la vida o a través del teatro, que es ficción,
es una acción transformadora. Entonces tratemos de tener acciones positivas para que sea un futuro mejor. Discípula del maestro Guillermo Angeletti, Ameri lleva consigo 18 años de actuación y 22 de danza, nutriéndose de grandes referentes artísticos. Su trayectoria abarca tanto las luces del teatro como la transmisión de saberes, guiando a otros actores en el dominio del entretenimiento corporal. Mi primera obra estrenada se llamaba Ombligo, de la directora Lenny Méndez, que es una artista plástica, además de directora teatral, donde mi personaje era Dios. La creadora era una mujer en esa primera obra a mis 21 años. Luego hice trabajos como los sonetos de William Shakespeare. Después entré a trabajar con Mariela Asensio, que es una dramaturga feminista, en obras como Mujeres en el baño, Mujeres en el aire, que, digamos, a través del humor replanteaban toda una nueva idea de la femineidad. Y después, cuando me llamaron para hacer del chico trans, esa obra fue un vuelco muy importante a nivel visibilidad como actriz en Argentina. Gané muchos premios, los Trinidad Guevara, los premios ACE. Bueno, tuve como ya un reconocimiento más social, más popular. Y bueno, luego vino Rota. También estoy haciendo una obra que se llama Alma Mahler, que es sobre una compositora de música clásica austríaca. Es otro unipersonal que estoy haciendo en este momento con la dramaturgia de Víctor Hugo Morales, el relator de fútbol. Bueno, así que muy variado todo. Ameri no es solo una artista, es una exploradora de lo humano. Su escena es un espejo pulido donde lo físico se vuelve metáfora y la palabra adquiere peso corporal. En su trabajo, la actuación, la danza y el clown no son disciplinas separadas, sino lenguajes de un mismo alfabeto emocional que aportan un momento de reflexión para quienes expectan su trabajo artístico. En el caso de Rota, que es una obra que habla sobre violencia de género, creo que la obra aporta una nueva mirada respecto al tema, ya que trae la temática de la violencia de género a través de las palabras y la percepción de la problemática de la madre del femicida. Entonces, de alguna manera, la obra nos invita, así como la obra dice rota, también es rota de rotar el eje y rotar la mirada hacia las problemáticas. El hecho de que ella sea la madre del agresor nos trae un montón de preguntas e información que nos permite ampliar quizás los caminos que podemos construir para transformar, en este caso, la violencia sobre el colectivo de las mujeres, que somos una minoría que, trascendiendo fronteras en todas las culturas, siempre tenemos que estar dando nuestra batalla. Su arte es un recordatorio. El teatro no se representa, se vive. Y en ese vivir, en esa entrega total, radica la magia que convierte lo efímero en eterno. Su escena es un ritual donde la vida se desdobla en arte. La exposición Heliófonos de Diego Liego continúa en esta sala donde se muestran algunos instrumentos sonoros creados por este artista mexicano. Esto ocurre aquí en la Fonoteca Nacional, que se sitúa en lo que fue la Casa Alvarado, un edificio del siglo XVIII de estilo andaluz y morisco, declarado monumento histórico en el año 1932. Lo vamos a conocer porque esta casa ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo, funcionando como biblioteca, como oficina y hasta sede de la Fundación Octavio Paz, quien también habitó este lugar entre diciembre del 97 y abril de 1998, siendo esta su última residencia y lugar donde fallecería el gran poeta mexicano. Dicho esto, yo le propongo hacer una breve pausa, pero no se preocupe que en Vidas todavía tenemos mucho más, así que atentos.
sabe, seguro ha conocido y ha tenido oportunidad de acercarse al teatro infantil, que es un puente lúdico, pedagógico, donde la fantasía cobra vida, estimulando emociones y construyendo valores para los más pequeños. El teatro infantil combina sencillez narrativa con profundidad simbólica, cultivando en los niños sensibilidad artística y pensamiento crítico desde la magia escénica. A mí me encanta y de eso trata la siguiente historia. El teatro infantil lucha por consolidarse como género artístico autónomo en el panorama cultural de habla hispana. Más allá de las clasificaciones tradicionales, surge una nueva dimensión de cómo construir un lenguaje escénico que dialogue con la infancia sin caer en un lenguaje simplista. Uno de los errores en que se incurrió durante mucho tiempo es presumir que el niño, la niña, es un adulto chiquito. Afortunadamente un señor llamado Jean Piaget cambió esa especie de paradigma, indicando que el niño no es un adulto pequeño, no es un enanito, sino una persona que tiene un estadio, un nivel de desarrollo progresivo y que en función de su edad hay una serie de condicionantes, de intereses, de motivaciones que se corresponden con su edad cronológica. Es decir, que cuando hablamos de un arte, una cultura para la infancia o para las infancias, estamos hablando de un trabajo específico, especializado, así como en otras vertientes del conocimiento. La medicina, hay medicina para niños y para niñas, hay una literatura para la infancia, hay una cultura para la infancia, y de allí se deriva que en el teatro infantil también debe pensarse en una especialización en todos los espacios que se corresponden con el teatro. La escena infantil contemporánea enfrenta desafíos únicos. Por un lado, debe competir con la inmediatez de las pantallas. Por otro, mantiene la exigencia de ofrecer contenidos con valor artístico real, no meramente recreativo. Esa técnica yo la denomino poética, que es una expresión tomada prestada desde Bertolt Brecht hasta Augusto Boal. Es decir, la poética como conceptualización de una metodología, de una forma de entender el arte. Y en mi caso, en el teatro infantil, yo la segmento en 3 categorías. Una, la improvisación, pero no cualquier tipo de improvisación. La improvisación creativa, una improvisación que genere situaciones que estimulen la creatividad en el actor y la imaginación en el espectador. La improvisación, eso tiene una metodología, tiene una técnica de cómo trabajarla. 2, la comunicación afectiva. Es decir, cuando un actor, una actriz está en el escenario, él no es solamente un intérprete, él es un referente, un modelo para ese niño, para esa niña que está como espectador o espectadora. Entonces, esa comunicación debe ir más allá de el arte, su propia, digamos, tu talento. Es también un buen actor, pero ese actor también tiene que saber vincularse, crear una especie de puente de afecto con ese niño espectador, que lo vea él, lo ve en él como una especie de referente o de modelo, independientemente del personaje que interprete. Y un tercer elemento de esa poética sería la participación, pero ¿qué tipo de participación? Controlada. La producción de teatro actual muestra signos de renovación. Junto a los clásicos adaptados, emergen obras que abordan temas actuales como la diversidad, la ecología y la inteligencia emocional. Ahora, en efecto, cada categoría que segmenta el arte teatral amerita de un tratamiento particular. Y ahí es donde entran, por ejemplo, las reflexiones de Claude Ballon. Claude Ballon es un investigador mexicano que reflexionó sobre ese tema, y él hablaba no de un concepto de la infancia, sino de las infancias, porque uno que trabaja para niños y para niñas tiene que entender que la condición social, geográfica, la edad, son tan diversos los intereses de una infancia, que de una edad o de un lugar en particular, que difícilmente uno puede estandarizar la infancia en un solo segmento. Entonces es un trabajo también muy particular de cada creador, y es un reto que nos planteamos ante cada espectáculo. ¿Para quién va este espectáculo? Si yo voy a una escuela
en donde los niños tienen un nivel social que, por ejemplo, han ido a todas las atracciones mundiales, Disney World, Magic Kingdom, todas las cosas, y tienen un referente de ese nivel, bueno, malo, aceptable, como querramos calificarlo, y de pronto voy con la misma función, el mismo espectáculo, a una comunidad en donde por primera vez ese niño o esa niña están apreciando como espectadores, no tienen referencia de cómo inclusive comportarse ante un espectáculo, se sorprenden, ven que los actores son de carne y hueso. Entonces todo eso forma parte del espectro que uno tiene que investigar, vivenciar, si desea formarse y asumirse como un creador para las infancias. En esta dirección, el teatro infantil busca su voz propia, consciente de que educar a los espectadores del mañana que exige ante todo respetar su inteligencia emocional y creativa. ¿Es difícil o fácil convertirse en un exitoso y talentoso artista plástico? Eso nos lo va a contar Oscar Sotillo, de Venezuela. Bueno, mi nombre es Oscar Sotillo, artista plástico venezolano. A los artistas les recomiendo el trabajo diario, la disciplina, la total entrega al trabajo. No hay ninguna excusa. Trabajar todos los días es el único secreto. En los últimos momentos de nuestro programa yo quiero agradecerle a usted por su fiel compañía y por supuesto también a todo el personal de la Fonoteca Nacional de México por abrirnos sus puertas y dejarnos compartir un poquitito de lo que aquí acontece con nuestra audiencia. También le invito a responder la pregunta de la semana. En esta ocasión es: ¿cuál es su obra de teatro favorita? Puede ser una obra infantil o de otro género. Nosotros esperamos su respuesta en nuestra cuenta en las redes sociales, que es, tome nota, @vidastelesur. También puedes responderme a mi cuenta, que es @aisatelesur. Y bueno, ahora nos vamos a despedir con una canción que se titula Me vois journée de Stromae. Les deseo un bonito día y les digo que la sonrisa no se escape de sus labios. Chao.